Bueno, ahora nos toca analizar lo que es el tema del movimiento oscilatorio. Voy a tratar de ser lo más explícito posible, ¿listo? Y ojalá que traten de entenderme. Vamos a dividirlo, ese tema, en dos partes, que sería un análisis netamente matemático y la segunda parte va a ser aplicados a sólidos rígidos. Entonces empezamos con un movimiento oscilatorio. Muy bien, saben que es un tema bastante importante, ¿no? Que de hecho sí o sí va a entrar al examen de asignatura, casi seguro que sí. Es un tema que siempre entra, así que tal vez es de los más importantes hasta el momento mencionado. Bueno, todos estamos entonces seguros de que una partícula se dice que tiene un movimiento oscilatorio cuando cumple un movimiento senoidal, ¿no? ¿Y qué es un movimiento senoidal? Es un movimiento muy especial en el que su posición, que obviamente depende del tiempo, tiene componentes. Puede ser seno o coseno, ¿listo? Normalmente coseno vamos a tratar. Ahí está. Donde vamos a ir explicando cada parte, ¿no? ¿Listo? Esto de acá se llama amplitud. Nosotros lo queremos así. Es la amplitud del movimiento. Físicamente sí tiene unidades, simplemente no sea, por ejemplo, metros. El omega es la velocidad angular o frecuencia natural. No está tan directo a frecuencia, mejor lo dejaremos como velocidad angular y tomaremos en cuenta que omega es 2 por F, ¿no? Entonces, ya primera cosa a considerar, donde la frecuencia es la inversa del periodo, ¿no? Eso también, yo creo que muchos ya lo sabían. Unidades de la frecuencia es en 1/segundo, que sería lo mismo que Hertz. Unidades de la velocidad angular, bueno, es las mismas unidades de la velocidad angular de física uno, o sea, serían radianes por segundo. Bueno, ahí están todas las relaciones que puede tener entonces omega. Y esto de acá se llama fase, o también en otros libros está desfase, pero principalmente tiene que mencionar ese nombrecito de fase, ¿no? Gráficamente, entonces explicamos qué cosa significan, porque eso es lo importante. Gráficamente, a ver aquí. Mejor para no ser feo, un momentito voy a salir acá. Daremos un ejemplo. Por ejemplo, tenemos acá el más clásico, ¿no? Que sería coseno de X. Así simplemente, ¿no? Y ya conocen todos su gráfica. Ahí está. Veremos cuál es la diferencia si, por ejemplo, a ese coseno le aumento la amplitud en un 5 coseno de X. También vamos a ver la diferencia entre y igual a un, ya también 5 coseno, pero esta vez va a tener un desfase. X más algo, ¿no? Esta unidad tiene que estar, bueno, puede estar en el sistema D, que sería de los grados, o radianes. Si colocamos en radianes, digamos que está desfasado, o mejor en grados, 30 grados, listo. Y bueno, creo que ahí se notan no todas las diferencias que puede tener. Vamos a hacer lo siguiente.
saco una captura, nos volvemos a nuestros apuntes. Bien, ahí está. Entonces, en esta imagen que he sacado captura, se muestran todas las diferencias que puede haber entre todo lo que estamos hablando. A ver, vamos a ver un momento. Por ejemplo, el rojo es el coseno simple. ¿Ven? Su amplitud básicamente sería de 1 metro. Y sabemos que el coseno empieza acá, ¿no? Fíjense, está todo eso. Empieza en el número 1 y va oscilando, ¿no? Tiene ese movimiento. Luego tengo, por ejemplo, el verde, que vendría a ser perdón, el azul, que sería una amplitud, un momento acá, bueno, les iba diciendo, una amplitud de 5. Eso quiere decir que ahora acá el número vale 5 unidades y pues básicamente ha aumentado, digamos, de tamaño, podemos verlo así, y llega justamente también hasta -5 acá. Eso lo había mencionado, ¿no? En el otro. Llega hasta 1 y vemos que acá es hasta -1. Y bueno, son detalles que ustedes ya la conocían, ¿cierto? De todas maneras, la amplitud es la máxima distancia que puede alcanzar la posición en este caso, de una partícula en movimiento oscilatorio. Y veamos esto, ¿no? Acá he colocado simplemente 30. Me imagino que ha tomado como si fuera 30 grados, ¿listo? Entonces ahí se ve el desfase, ¿no? Entre el azul y el verde, vean, hay un desfase. El coseno ya no empieza como en el azul o en el rojo, sino de algún lugar cualquiera, ¿no? Que de hecho ese representaría el desfase que tiene. Y un dato muy importante, esto de acá es el desfase. Ese es ese 30 grados que he colocado ahí. Representa el desfase, ¿no? Pero alguien tal vez me puede decir, pero bueno, hemos planteado que nosotros vamos a decir que esto es la gráfica del tiempo. ¿Y por qué el tiempo aquí está expresado en grados, no? Supuestamente es una distancia el grado. Pues sí, es la distancia que recorre, digamos, en un determinado tiempo. Lo mejor sería el ángulo que recorre en un determinado tiempo. Eso es lo correcto, ¿no? Bueno, vamos a ir viendo esos detalles también cuando hagamos ejercicios, ¿no? ¿Qué onda con el desfase y lo demás? Ahora vamos a analizar rápidamente lo que a partir de la posición, no se olviden que es la posición. Esta, no, ya no voy a colocar la dependencia de t porque creo que se entiende, ¿no? Se entiende que depende de t. Entonces tenemos en forma general, tenemos esto. Me estoy refiriendo a cualquier tipo de movimiento. Puede tener cualquier amplitud, cualquier velocidad angular, cualquier desfase. Entonces decimos la velocidad. Saben ustedes que la velocidad es la derivada de la posición respecto al tiempo, ¿no? Entonces tenemos que derivar esto. A se queda constante, la derivada del coseno es menos seno de lo mismo y por regla de la cadena derivo lo que está aquí adentro, ¿no? Respecto de t. Respecto de t de esto sería simplemente omega y de esto es cero. Y ahí tengo la velocidad. Ahora la aceleración. Porque son datos que nos van a pedir, ¿no? En los ejercicios. La aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo, ¿no? Entonces digo, bueno, este a omega sigue siendo constante y la derivada del seno es coseno. Y por la derivada interna, un omega más. Y acá está lo interesante, si en aceleración, por ejemplo, yo lo agrupo esto así, vemos que esto es el desplazamiento, ¿no? Por lo tanto, la aceleración también había sido esta ecuación.
Bueno, ahí está entonces todas las diferencias que podemos encontrar entre aceleración, velocidad, eso serían, ¿no? Todas. Bueno, es que se entiende. Hay aquí algunas cosas interesantes que analizar antes de pasarnos así libremente, y es que muchas veces piden la velocidad máxima, o mejor dicho, en qué punto se da la velocidad máxima y en qué punto también se da la aceleración máxima. Creo que está medio que obvio que la velocidad máxima se va a dar cuando esté cero, ¿no? Bueno, esté llegando a este punto. Porque imaginen si, digamos, tengo un sistema masa resorte, que ese sistema cumple un movimiento oscilatorio, ¿no? Digamos, de ese tipo. Ahí está quietito, yo lo empujo un poco hacia arriba y suelto. Cumple la ecuación de justamente del coseno, por eso es que no he tomado tan arbitrariamente. Entonces este baja, en otro instante estará más abajo, ¿no? Por allí, y sube de nuevo, etcétera. Vean que cuando va subiendo la velocidad se disminuye, ¿no? Y es por eso que les decía, es algo lógico que la velocidad se alcanza en el punto medio. Bueno, la velocidad máxima va a ser ahí. Ahora, tenemos que saber demostrar matemáticamente eso. Entonces coloco acá para la velocidad máxima. Y ojo que estoy partiendo de una general, ¿no? Todos los resultados que estoy sacando ahorita van a ver que directamente vamos a aplicarlos en los ejercicios. Entonces, yo creo que vale la pena este pequeño repaso teórico, ¿no? Ya, mi objetivo es optimizar la velocidad. Entonces, si optimizo la velocidad, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sacar la derivada e igualarla a cero. Pero esa derivada yo ya la tengo, ¿no? De hecho es esto. Entonces agarro y pego ahí. Esa derivada igual a cero. Este número de acá no puede valer cero, ¿no? Entonces, lo único que me queda es que este coseno valga cero. Ahora, ¿cuándo el coseno de algo vale cero? Pues cuando ese algo vale, por ejemplo, coseno de pi medios es cero, ¿no? Vamos a anotar ahí. Coseno de 3 pi medios es cero. Coseno de 5 pi medios es cero. Coseno de menos pi medios es cero. Coseno de menos 3 pi medios es cero. O sea, existen infinitos valores que pueden dar cero. Entonces vamos a generalizar eso. Coloco 2n más 1. Con eso estoy confirmando que es impar, ¿no? Si por ejemplo vale n0 es 1. Vale esto, ¿no? Si n es 1, tenemos esto. Si n es 2, es esto. Si n es menos 1, tenemos acá. Menos 2, tenemos acá, etcétera. Entonces tiene esta forma, ¿no? Donde para todo n pertenecen los números enteros. De acá yo despejo lo que quiero saber. La única variable que voy a despejar acá es t, ¿cierto? Entonces despejamos eso. Menos phi, y finalmente el tiempo había sido 2n más 1 entre omega por pi medios menos phi entre omega. En este tiempo será la velocidad máxima. Así vamos a colocar. La velocidad es máxima para este tiempo. Entonces, fíjense que hay muchos tiempos, ¿no? Y claro, es obvio porque pasa muchas veces por el centro, ¿cierto? Hay muchos valores de velocidades máximas. Entonces, luego, la velocidad ahora sí máxima será, decíamos, ¿dónde está? Acá, ¿no? Menos a omega seno. Menos a omega seno. Omega por t.
Pero yo ya tengo ese t. De hecho, omega por t es todo esto. Entonces, coloco eso ahí. Todo eso vale omega por t. Y tenemos más phi. Estos de acá se simplifican. Y la velocidad máxima dice que es menos a omega seno de 2n más 1 por pi medios. Y esto es interesante porque este ya es un número, ¿no? De hecho, ese conjunto de números que, bueno, que lo he borrado, pero ya son muchos números en los que la velocidad es máxima. ¿Cuánto es el seno de esto? Por ejemplo, vuelvo a escribir 3 pi medios, 5 pi medios. Dense cuenta que siempre es estos valores, ¿no? Por ejemplo, el seno de este valor es 1. El seno de este valor es -1. De este es 1 y de este es -1. Entonces, este número va intercalándose entre 1 y -1, que va a depender del número n. Entonces, colocamos que la velocidad máxima es menos -1 a la n, ¿cierto? A ver, cuando n vale 1, es pi medios, ¿no? Y decíamos ahí que vale 1. Ahí, entonces esto va a ser así, ¿cierto? Y con este el menos más, simplemente tendríamos así. Bueno, sí, es un signo que se va alternando y solo queda esto. Si yo saco el módulo, porque en realidad en los ejercicios me van a pedir el módulo, simplemente es esto. Y ahí está. Si en algún momento entonces nos hablan de la velocidad máxima, directamente podemos colocar que es amplitud por omega. Ahora, para la aceleración máxima. Bueno, tenemos que optimizar la aceleración ahora, ¿no? Tengo que hallar la derivada de la aceleración respecto al tiempo. Estamos optimizando la aceleración. Voy a copiarme un ratito esto para guiarme, ¿no? Esa es la aceleración. La derivada va a ser entonces menos omega cuadrado r. Del coseno es menos, ¿no? Con ese menos se va y queda así. Por la derivada interna, omega. Entonces este va a ser omega al cubo. Y para optimizar tenemos que igualar esto a cero. Este número no puede ser cero, entonces tenemos que, la única opción es que esto sea cero. ¿El seno de qué número me da cero? Eso hay que tomar en cuenta, ¿no? El seno de cero, igual, ¿no? Los valores son cero, pi, 2pi, 3pi, etcétera, y también los negativos, ¿no? Lo bueno es que ahora son números enteros, entonces esto se va a cumplir siempre que sea npi, para todo n que pertenezca igual a los enteros. Yo quiero hallar nuevamente omega t, y eso es npi menos phi. De la misma manera, ¿no? Hemos colocado arriba la velocidad es máxima para este tiempo. Aquí colocamos la aceleración es máxima para este tiempo. Bueno, entonces, bueno, la aceleración máxima, ¿cuánto será? ¿Dónde estamos? Aquí está, ¿no? Menos omega cuadrado, bueno, menos a omega cuadrado coseno de omega t, pero omega t vale esto.
Bueno, constantemente me voy fijando que no tengamos cortes en el video. Bueno, acá entonces se simplifican al momento de reemplazar. Solo nos quedaría que la aceleración máxima es menos a omega cuadrado seno de n pi. Lo mismo pasa, ¿no? Este valorcito es un menos 1 elevado a la n. Y en pocas palabras lo que nos interesa va a ser el módulo. Ahí está. Si el ejercicio nos habla de aceleración máxima, entonces a omega cuadrado, velocidad máxima a omega. Creo que no es difícil de acordarse, ¿no? Bien, entonces hasta aquí yo creo que ha quedado varias cosas claras, ¿cierto? Espero que no haya ninguna confusión. Entonces, no olvidemos, bueno, tomar muy en cuenta lo siguiente también, que la velocidad angular es la derivada de tita respecto del tiempo, ¿no? Si omega es constante, que es muy normal que pase acá, ¿listo? Esto va a ser normal. En física uno nomás puede ser variable, puede tener una aceleración angular. Aquí no va a pasar eso. Entonces, omega es tita sobre t. Y de acá les decía eso de lo que les mencionaba, ¿no? La relación acá está entre t y tita. Bueno, ahora sería phi. Si digamos quiero saber cuánto t ha avanzado en 30 grados, tendríamos que colocar así, ¿no? Acá hacemos 30 grados, pero no vamos a colocar 30 grados, ¿no? Sino en radianes, que sería pi eh, sextos. Y seguramente este va a ser un dato que vamos a tener. Y ahí tendríamos la cantidad de t veces avanzada acá. Entonces, esta es la relación para poder juntar esos términos de ahí. Y bueno, eso es todo, les comento, no hay nada más que hablar en la parte matemática de esto. Espero no estar olvidándome de ningún detalle. Sí, creo que no hay nada más. Directamente nos pasamos al sistema Mazorte. Es un clásico, ¿listo? Se analiza básicamente desde este punto de vista. Ahí estamos, ¿no? Este es el sistema Mazar-Resorte. Si nosotros hacemos un diagrama de cuerpo libre, imaginemos que este resorte está en movimiento, ¿no? No sé, lo hemos jalado hasta más atrásito, lo hemos soltado y ha empezado a oscilar. Acá por si acaso no hay fricción, por el momento, ¿no? Entonces tengo acá el diagrama de cuerpo libre siguiente. Todos sabemos que esto tiene una normal, peso, y si por ejemplo este está yendo hacia el lado derecho, tenemos ahí una fuerza, ¿no? Que recordemos que por la ley de Hooke, esa fuerza elástica es K por X, donde X va a representar el movimiento en el que está oscilando, ¿no? No sé, imagínense que en su estado quieto ha estado por acá nada más. Su movimiento ha iniciado, entonces esto de acá, esta diferencia de acá sería el X, ¿cierto? Bueno, a eso se refiere X entonces. Si hago una suma de fuerzas igual a, mm, sí, está bien, suma de fuerzas igual a masa por aceleración, tengo que la única fuerza que actúa es el K por X. Ahora sí, hablaremos de la dirección, en dónde va a ser positivo, dónde va a ser negativo. Si yo asigno acá mi sistema de coordenadas
en este sentido X, Y, vemos que X está así ya. Y en un movimiento, en un momento, les decía, esto está yéndose hacia la derecha, por eso es que la fuerza está contraria a su movimiento, ¿no? Si es así, la fuerza de Hooke va a ser negativa, ¿no? K por X. Ahí está la masa y tengo aquí la aceleración. Entonces, esto es así, ¿no? La aceleración sabemos que es la segunda derivada de la posición del tiempo. Y finalmente, acá obtenemos la ecuación diferencial que rige este movimiento. Ecuación diferencial del movimiento. ¿No? Ya. Para resolver esta ecuación diferencial, que lo más ideal es que sí, resuelvan, ¿no? Ustedes están queriendo ser auxiliares de física 2, entonces me corresponde resolver la ecuación diferencial. Pero cuando ustedes enseñen la materia de física 2, como muestre, no pueden resolver la ecuación diferencial, ¿no? 2, sino directamente dan la solución. Física 2 no se resuelve, digamos, a detalle esto, simplemente se habla de la solución y ya, ¿no? Históricamente ya se conocía en el método de resolución de ecuaciones diferenciales cuando se han empezado a estudiar estas cosas, así que ya se sabe, por así, ¿no? Algo así. Bueno, esto podemos colocar como x dos puntos, a sobre mx. Y recuerdan, esto como se resolvía es una ecuación diferencial homogénea, en el cual simplemente colocan así, ¿no? Como la segunda derivada se vuelve como especie de grado, y esto como no tiene derivadas, pues grado cero. Y acá se despeja esta R, y tenemos más menos k sobre m, y, pero ¿cierto? Porque va a ir con el lado negativo. Y para este tipo de soluciones, la solución de la ecuación diferencial era c sub uno coseno de la parte imaginaria por t más c sub 2 seno de la parte imaginaria por t. Y ahí está. Ahora tomaremos una cosa en cuenta. En los libros de física 2 directamente la solución de esto se nos dan y dicen así, ¿no? Esto es el coseno de raíz de k sobre m por t. ¿Por qué? ¿Por qué razón es así? Y no es, fíjense, yo he obtenido esto, ¿no? Porque aquí está considerando ya muchas cosas en la solución que nos dan los libros, que son las condiciones iniciales. Es muy importante eso de las condiciones iniciales. Entonces, tomar muy en cuenta las condiciones iniciales del problema. Y no se preocupen porque realmente esto de condiciones iniciales, así como dice su nombre, son condiciones que realmente de verdad se dan al inicio. Entonces, decimos, por ejemplo, si t es igual a cero, a ver, atentos acá, si es que yo quiero que este dibujito oscile, sí o sí, a ver, por decir así, está quietito, no se mueve nada. De alguna manera, para que esto oscile, yo tengo que estirarlo, ¿cierto? Tiene que haber un desplazamiento inicial. Si no, no, ¿qué va a pasar? No, si no estiro esto, no va a oscilar. Todos estamos de acuerdo. Entonces, esta es una condición inicial. En un tiempo cero, tiene que existir un desplazamiento inicial. Eso reemplazamos en nuestra ecuación. Ah, y algo más, ¿no? Bueno, esto ya yo creo que se ha entendido. También otra condición inicial es que si t es igual a cero, aquí puede variar, ¿ya? Para que no borre mi dibujito. Ahí está estático, acá está estirado, y les decía, tiene que haber una posición inicial de donde lo voy a soltar, así.
Ojo, ahí está la palabra. Si nosotros soltamos, ¿qué quiere decir que está pasando con su velocidad? Cero, ¿cierto? Voy a colocar acá. Si se suelta, podría yo darle un empujón o una patada al inicio, ¿no? Y ahí cambiaría, la velocidad ya no sería cero y de hecho sería otra cosa, ¿no? Entonces va a ser este tipo de condiciones va a servir si lo estiro y lo suelto. Y de hecho eso probablemente diga el problema que vamos a resolver. Ahora vean que necesito yo la derivada, ¿no? Voy a derivar aquí abajito. Respecto del tiempo, sería C sub 1 es raíz de K sobre M seno de lo mismo, ¿no? Negativo. Más C sub 2 raíz de K sobre M coseno de lo mismo. Ahí está. ¿Y recuerdan para qué sirven las condiciones iniciales en ecuaciones diferenciales? Sirve para hallar justamente C1 y C2. Entonces digo, reemplazando las condiciones iniciales. Entonces, mucho ojo con esto, no siempre puede ser cero, solo es cero si se suelta. Podría dar el problema otra condición inicial. Así que esto no aparece de la nada, ¿no? Tomen en cuenta que se saca de algo lógico y, y es que hay que saber deducirlo. Reemplazaremos entonces esto primero en la primera ecuación. X vale X sub 0, algún desplazamiento inicial. T vale cero. Fíjense que acá seno de cero se hace cero y coseno de cero es uno, entonces simplemente me queda C1. De aquí automáticamente ya tengo la primera constante. Vamos al siguiente. Si t vale cero en el siguiente, esto de acá se hace cero y esto se vuelve uno. Pero x punto vale cero, entonces tendríamos cero a la izquierda, esto se va. Y aquí solo sobrevive esto, ¿no? C2, 6 de K sobre M. Pero de aquí automáticamente tengo esto, ¿no? Entonces digo, finalmente, la solución ahora sí es, si C2 vale cero, solo me queda el coseno. Y es por eso que en los libros de física 2 el coseno es el que sobrevive. Pero ya saben por qué, ¿no? Les quería mostrar por qué sobrevive solo el coseno. No siempre es así, ¿cierto? Listo, creo que no hay nada más que ver acá. Ese es el sistema más de resorte más sencillo que puede haber, sin fricción, ¿no? Fíjense que no hay fricción. Luego vamos a hablar de eso de la fricción. Creo que con eso ya estamos listos para poder resolver los exámenes de auxiliatura. Ven que había que saber muy poco, ¿no? No era demasiado. Hablaremos de una vez del movimiento, porque sí necesitamos para resolver los ejercicios. Acá tengo lo más simple, ¿no? Un sistema más de resorte simple, sin nada más de qué hablar. Hagamos el sistema. Este no es más de resorte, sino que se llama péndulo simple. Van a ver que con solo lo que vamos a avanzar en esta clase, vamos a poder resolver dos ejercicios de auxiliatura. O sea, solamente con estricto. Bueno, el péndulo simple, yo creo que igual ya lo conocen, es un hilo ahí alargado con una masa al final, ¿cierto? Y una longitud L. Se desprecia la masa del hilo. Y se estudia el movimiento de este. Esto va a oscilar, ¿no? Es un tipo de movimiento oscilatorio. Ya saben, el movimiento oscilatorio es general. El sistema masa resorte solo es un caso nada más. El péndulo simple es un caso. Puede haber cualquier movimiento que esté, perdón, cualquier partícula que cumpla este movimiento, ya saben, es oscilatorio.
independientemente de lo que le cause. Esto, por ejemplo, está oscilando, ¿no? Y de hecho está oscilando bajo un ángulo tita, ya no es que está oscilando de un lugar a otro. Una oscilación longitudinal sería esa, ¿no? Ya no cumple una oscilación longitudinal, sino una oscilación angular. En otro instante vendrá por acá. Bueno, yo sé que se entiende eso. Lo interesante es que, como les digo, esto tiene un movimiento circular, ¿no? Cumple un movimiento circular. Así que no puedo usar suma de fuerzas, ¿no? Sino uso suma de momentos respecto al punto de donde está oscilando. Igual a inercia respecto a ese punto por aceleración angular. ¿Recuerdan esto? Es de física uno, ¿no? ¿Cuál es el momento que hace oscilar? A ver, si está yendo de bajada, en ese punto vamos a analizar. Su movimiento sería en este sentido, ¿no? Entonces voy a ampliar un poquito. Si su movimiento es en ese sentido, acá tenemos qué fuerzas. Tengo la masa por gravedad, que sería su propio peso. Y si yo descompongo eso, tendríamos lo siguiente, este es el tita, ¿no? Este sería masa gravedad coseno y este sería masa gravedad seno. Ya descompuesto, me olvido del principal, ¿no? Este genera momento, pues no creo porque fíjense que está a la misma lectura, no forma 90 grados, ¿no? Pero en cambio este sí genera momento. Bueno, si estamos analizando el movimiento, eso sí, hay que hacerlo con cuidado. El movimiento que esté mejor al otro lado. Ahorita les explico cómo saber esto. Este sería negativo, ¿no? Menos mg seno de tita, inercia por aceleración angular. Ya, tomen en cuenta el detalle del signo. Volveremos al ejercicio anterior. Acá está un poco más fácil de darse cuenta el signo, ¿no? Pero aquí está la clave. Su ecuación diferencial siempre tiene que ser positiva. Bueno, todos los términos tienen que ser positivos. ¿Por qué razón digo esto? Porque si son positivos, vamos a llegar a tener valores imaginarios, y solo si son imaginarios tenemos senos y cosenos, ¿cierto? Si fueran reales, tendríamos exponenciales, y su movimiento de esto no es exponencial, ¿no? Es realmente con senos y cosenos. Así que tomen en cuenta, en todos los ejercicios que hagamos ahora, nos vamos a fijar que la ecuación diferencial las ecuaciones diferenciales den números imaginarios como respuesta. Si este fuera positivo, ¿no? Entonces me quedaría una ecuación diferencial así. Y aquí ya se murió, ¿no? Bueno, nos va a dar resultados exponenciales posiblemente. Así que todos tienen que ser sí o sí positivos. Para que sean positivos, este tiene que ser negativo y hay que considerar, ¿no? Ahora tiene una explicación más profunda de cómo sería el análisis si su movimiento sería así. Pero no nos vamos a meter en eso porque no quiero perder el tiempo en cosas matemáticas, ¿no? Directamente, sí, tengan cuidado de que su ecuación diferencial sea positiva y con eso basta. Ahora aquí vamos a dar otro detalle importante. Bueno, ¿cuánto es la inercia? Pues masa por distancia al cuadrado, ¿no? La aceleración es la segunda derivada del ángulo respecto al tiempo. Ya con todo eso tendríamos ml cuadrado, segunda derivada de tita respecto a t cuadrado, más mg seno de tita igual a cero. Fíjense que no depende de la masa, ¿no? Eso es interesante. Y tendríamos finalmente esta ecuación diferencial. Un momento, aquí me estoy olvidando algo, ¿no? Y es fuerza por distancia. Me está faltando el L. Momento es fuerza por distancia, ¿no? Entonces, L
una L con una L se van, y ahora sí está bien. G sobre L. Y aquí está. Esta sería la ecuación diferencial que gobierna ese movimiento. Ecuación diferencial del movimiento. Pero es bastante compleja, ¿no? De hecho, es una ecuación diferencial de segundo orden y con coeficientes variables. Bueno, no es una ecuación lineal, ¿cierto? Sus métodos son más complicados de esto. Se puede, ¿verdad? No es que no se pueda, se puede resolver, pero se sale del tema de física 2. En ecuaciones diferenciales podrían pedir, ¿no? Resolver esta ecuación diferencial, pero en física 2 no. Así que lo que se hace en física 2 es decir, para oscilaciones pequeñas, no, qué lástima, ¿no? Porque estamos diciendo que solamente vamos a estar limitados a que este ángulo sea muy pequeño, muy, muy pequeño. Casi tiende a ser. De hecho, creo que el máximo valor que puede tener es 2 grados. Creo que 3, pero es un máximo valor. Se sale de eso y no sirven nuestras ecuaciones de física 2. Entonces tiene que ser bastante, bastante pequeño. Si es que esto pasa, ¿cuánto es el seno del ángulo? Ese mismo ángulo, ¿cierto? Bueno, esto tiene una explicación tanto numérica como gráfica. Por ejemplo, tiene un triángulo donde bueno, ese ángulo es muy pequeño. Sacan el seno de ese triángulo y es cateto opuesto, este valor, digamos y, sobre hipotenusa, un R. Pero este es totalmente pequeño, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué va a quedar ahí? Si este es un valor grande en comparación con este de acá, pues igual va a ser extremadamente pequeño, ¿no? Bueno, tiene varias formas de explicar esto. La cosa es que se acerca a eso. Si ustedes colocan en la calculadora el seno de 0,0001, seguramente les va a salir así. Esto también es una forma de comprobar. Por lo tanto, mi ecuación diferencial se convierte en algo ya resoluble, que sería eso. Igual, ¿no? Igual que hace rato, mm, directamente, ¿no? La solución, ya saben cómo hacer esto. Directamente voy a colocar la solución. Pero la solución, bueno, completa sería, ¿no? Más que decir real. Es por eso que creo que alguien que enseña física 2 sí o sí tiene que saber ecuaciones diferenciales. Porque si no, no podría haberles indicado esto de las condiciones iniciales, ¿no? Ajeno hubiera sido y no sé qué explicación pueden dar para poder llegar hasta esto. Pero ahora ya lo saben, están, eh, ¿cómo se diría?, culturizados matemáticamente. ¿No? ¿Qué pasa en estudiante? Les pregunta, ¿pero por qué el libro dice directamente esto? Obvio, no le van a explicar, ¿no? La matemática detrás, pero pueden explicar esto. Hay ciertas condiciones iniciales que se toman en cuenta en el problema que derivan a este resultado, ¿no? Bueno, ahí está. ¿Cómo serán las condiciones iniciales acá? Pues yo creo que algo parecido, ¿no? A ver, lo lógico. En un tiempo cero, el ángulo seguramente tengo que subirlo, ¿no? Porque si no subo nada, esto ahí está colgado, no va a pasar nada. Tengo que estirarlo y subirlo. En un tiempo cero, esa velocidad angular seguramente va a ser cero si se suelta, ¿no? Vean que es la misma idea. Y bajo esa misma idea pueden tener entonces la solución. ¿Qué vendría a ser? Que tita es tita sub cero coseno de la raíz de g sobre l por t. Aquí me he olvidado mencionar, por si acaso, que aquí a veces piden esto.
pueden pedirles velocidad angular. Sabemos que está relacionada con la frecuencia. Pueden pedirles frecuencia. Sería omega sobre 2pi. Pueden pedirles el periodo, que es la inversa de esto nada más. Entonces sería 2pi raíz de m sobre k. Pueden pedir cualquiera de estas cosas en los ejercicios. Lo mismo acá. Omega nos sale que es g sobre l. La frecuencia va a ser entonces 1 sobre 2pi raíz de g sobre l. Y el periodo sería la inversa, ¿no? L sobre g. Bien, entonces con eso hemos visto que podemos aplicar, bueno, que existen movimientos oscilatorios longitudinales y movimientos oscilatorios angulares. ¿Estamos? Y son los dos más simples que se estudian. Ahora sí, realizaremos un ejercicio. Un momentito, voy a sacar una captura. No está reconociendo mi tablet. Ojalá que se note bien. No está queriendo reconocer imágenes que me envió mi tablet. Está bien raro eso. Se nota, ¿no? Bueno, ahí está. Segunda convocatoria, semestre 2 2022. Un muelle elástico horizontal de constante 0,4 newton por metro está unido a una masa de 25 gramos. En el instante inicial su posición es 5 centímetros y su velocidad está. Interesante, ¿no? Da condiciones iniciales al problema, ¿cierto? Calcular el periodo de oscilación, las ecuaciones de posición, velocidad y aceleración. Bueno, me he olvidado mencionar que estos movimientos de acá se llaman movimiento armónico simple, ¿no? Lo he colocado en movimiento oscilatorio. Vamos a hacer así. Movimiento armónico simple. Ahorita todo lo que hemos estudiado es simple, así que es un más. Movimiento armónico simple. Bueno, ¿qué es un muelle elástico? Se lo dibujo ahí. Está refiriéndose a un sistema masa resorte colgado, pero esta vez. De constante K, esa K es el resorte, ¿no? De una masa de 25 gramos. Voy a notar que los datos es 0,4 newtons por metro. La masa es 25 gramos. Así sería en kilogramos, ¿no? Voy a verificar. Es que quiero trabajar todo en el sistema internacional. 0,025. Está bien. Listo, hasta aquí estamos todo bien. En el instante inicial su posición es x igual a 5 centímetros y su velocidad es tal. Cabe resaltar aquí algo importante. Imagínense que esta es su posición estática. ¿Cómo será su posición en movimiento? Y dice de paso 5 centímetros. En estos ejercicios se considera normalmente el movimiento hacia abajo positivo. Entonces lo que dice es así, ¿no? Se ha estirado 5 centímetros, dice, ¿no? De lo que estaba al inicio estático, y voy a colocar acá. Cuando estaba estático, y esto es cuando está en movimiento. De lo que estaba estático, hemos estirado 5 centímetros. Aquí colocamos entonces 5 centímetros. Y aquí hay algo nuevo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Está que ya no se suelta, sino que da una velocidad negativa. Ya como les iba diciendo, tomen muy, muy en cuenta, y esto creo que no dicen los libros mucho de física, al menos yo no he visto,
que X va a estar hacia abajo. Bueno, Y, ¿para qué? No, no vamos a tener nada en Y. X positivos. Por lo tanto, si su velocidad dice -20, quiere decir que está yendo hacia allá, ¿no? Le está dando un empujón. En ese sentido de 20 raíz de 3. Ya no estoy colocando negativo porque, ya saben, el vector indica, ¿no? El signo. Centímetros por segundo, de paso, hay que tomar en cuenta. Hay que convertir a metros. Tiene hartas trampas esto, ¿no? Bien, debido a que es un sistema masa resorte normal, aquí no sé si he colocado. Ah, no, no hemos hecho, ¿no? Ninguno de estos que están colgando. Y al ratito lo haremos y voy a decir, esto tiene dos tipos de fuerzas. Primero, una que sería dada por la ley de Hooke, ¿no? Que es K por X. Y otra que sería el peso. Antes no había peso, ¿no? En masa resorte, solo hemos colocado ahí y no hemos usado, de hecho. Entonces digo, suma de fuerzas es igual a, ya, aquí voy a dar un paro. Creo que no nos va a alcanzar el video para terminar el ejercicio, pero voy a continuar obviamente. No quiero saltarme ningún detalle porque este tema es bien delicado y creo que nunca lo han enseñado bien, tal vez ni siquiera mucho los docentes, a mi punto de vista. Tal vez alguno sí, ¿no? Yo no he llevado con alguno que me haya enseñado muy bien, pero hay muchos detalles que hay que tomarlos en cuenta. Primero que si hacemos alegremente ahí esto, va a quedar, por ejemplo, bueno, ya saben que esto tiene que ser negativo, este va a ser positivo, ¿no? Apuntando hacia abajo. Y bueno, hago un reordenamiento y tendríamos esto. Todo bien, pero aquí se arruina todo porque aparece un gravedad sobre K. ¿Qué es esto? Recuerdan que la ecuación del movimiento armónico simple tiene que ser homogénea. Tiene que ser homogénea. Esta ecuación diferencial ya no es homogénea. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay algo aquí que no se está considerando. Esto no está mal. Todo lo que he escrito aquí en la pizarra no está mal. Simplemente no estamos considerando una cosa que es importante. Y es lo siguiente. Desde ahora nomás ya les voy a enseñar a realizar esto. Siempre en ejercicios de movimiento oscilatorio se eliminan estas masas de gravedad, o sea, se elimina el efecto de la gravedad, pero tomando en cuenta algo importante, que es el análisis estático. Y ahí está la razón. O sea, antes de hacer el análisis dinámico, que sería esta parte, ¿no? La parte del movimiento, vamos a hacer un análisis a la parte estática. Y vamos a aumentar ahí un tercer resorte. Imagínense que en un inicio, más antes de colocar la masa, esto ni siquiera estaba con una masita, entonces llegaba ahí, ¿cierto? Ahí está. Una vez que hemos colgado la masa, recién esto se ha estirado un tanto, que le vamos a llamar un X sub 0, que no nos dice, ¿no? No nos tiene que decir tampoco. Hagamos el análisis entonces aquí. Hemos colgado ahí la masita y ha aparecido una fuerza, ¿cierto? Que sería una K por X sub 0. Y aquí sí vamos a considerar la masa y gravedad. Pero no olvidemos que K es estático, entonces suma de fuerzas igual a 0. Y acá obtenemos que Kx sub 0 es la masa por la gravedad. Vamos a dejar así, ecuación número 1. Y así hago mi análisis. Ahora recién digo análisis dinámico. En el análisis dinámico ya estoy en movimiento, ya tiene una velocidad de mi partícula, no todo. Ahora sí puedo decir suma de fuerzas igual a masa por aceleración. Pero aquí, ojo,
Porque la fuerza de Hooke ya no es simplemente K por X, sino que va a ser K por X más X sub cero, porque estoy considerando ese movimiento inicial desde que no estaba nada el resorte. Entonces tendríamos acá un masa gravedad menos K X más X sub cero, masa por aceleración. Pero fíjense, la masa por la gravedad es Kx sub cero y una vez voy a reemplazar. Y esto voy a también realizar la distribución, ¿no? Y fíjense lo que pasa con esto. Siempre tiene que ocurrir eso. Ahora sí me queda este que va a pasar con positivo, etcétera, etcétera. Formo la ecuación diferencial y tendríamos lo que realmente deberíamos haber obtenido. Tomen entonces muy en cuenta esto cuando se trata con la gravedad. Hay gravedad, hay que realizar análisis estático. No sé cómo ponerlo por acá. Anótense, ¿no? Si tenemos gravedad y resortes, sobre todo los resortes, hay que hacer análisis estático. Digo, sí, estático. Porque aquí, fíjense que no había resortes, ¿no? No hemos hecho ningún análisis estático, directamente hemos dado análisis dinámico. Bueno, tomen entonces muy en cuenta eso. Ya. Entonces, nos ha quedado esa ecuación diferencial. Ya sabemos resolverlo, ¿no? Si en su examen de sueldo lo resuelven como hemos hecho, mucho mejor. Pero ahora sí podemos decir, ¿no? Directamente la solución es... Ah, no, perdón, lo siento. Aquí no podemos decir directamente eso, porque tenemos condiciones iniciales distintas a las normales, ¿no? Ya. Entonces, creo que ahí estaba la trampa de este examen. La solución es, tenía que frenar acá, ¿no? Coseno de la raíz de K sobre MT. Seno de la raíz de K sobre M por T. Las condiciones iniciales, entonces, ahora sí hablaremos de eso. ¿Qué me pedían los periodo de oscilación? Ah, creo que eso ya podemos sacar, ¿no? Ahí un ratito lo vamos a pausar y decimos inciso A. Periodo de oscilación. Porque esto de condiciones iniciales y demás me va a servir para el inciso B. Porque aquí ya tenemos, ¿no? Omega es raíz de K sobre M. Y reemplazando numeritos tendríamos, ¿dónde están? K es 0,4 y 0,025. Todo en el sistema internacional. A ver, ¿eso cuánto me sale? Raíz de 0,4, 0,025. 4 simplemente sale eso. Si omega es 4, entonces la frecuencia es, ¿cómo era esto? Omega es 2pi por F. Omega sobre 2pi. Y esto sería 4 sobre 2pi. Lo mismo que decir 2 sobre pi. Finalmente, el periodo de oscilación entonces había sido la inversa, ¿no? Pi medios segundos, si quieren. Y este sería nuestro primer resultado del inciso A. Esos solamente son como una especie de operación extra, digamos, ¿no? Ahora sí, hacemos inciso B, que me pide teclas de la posición, velocidad y aceleración. Vamos a hallar la posición, vamos a hallar la velocidad y vamos a hallar la aceleración. Bueno, en el siguiente video vamos a completar entonces este inciso B, que va a ser correspondiente a la clase número 6. Lo estoy haciendo a sumo detalle para que igual no tengan problemas en su examen de factoría. Ya saben que esas preguntas entran sí o sí. Bien, entonces quedamos ahí.